la última ponente, que es la doctora María Magdalena Aguirre García, y que nos va a hablar sobre la microbiota en el eje boca, intestino e inflamación en enfermedades cardiovasculares, que también son temas que están pues al día en los problemas de salud. Y mientras se va montando la diapositiva, fíjese, doctor Reséndiz, con esta enfoque que nos dio ahí de cuando entra glucosa, normalmente la glucosa se va a generar energía, pero en el caso de la fructosa que está en todas las bebidas, se va a la vía lipogénica. Al rato quiero que comentemos un poco eso, pero adelante, doctora Aguirre. Bueno, buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí. Bueno, mi nombre es Magdalena Aguirre, como ya lo mencionó el doctor, y antes que nada quiero agradecerle al doctor Miguel Cruz por la invitación y a todos ustedes que todavía han aguantado hasta aquí por estar aquí presentando, en esa presentación. Bueno, yo soy profesor titular C de la Facultad de Medicina de la UNAM, muy orgullosamente, y trabajamos en la unidad de investigación UNAM-INC, que estamos ubicados en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y bueno, un poco voy a… ¿Cómo será que me dijeron que aquí? Ok. Voy a dar un cambio, ¿sí?, a lo que ya se ha visto durante toda esta sesión, y vamos a hablar un poco de la boca. ¿Qué tenemos a nivel de la boca? Bueno, nosotros conocemos, ya hemos visto todo de microbiota intestinal, pero un nicho que también es muy importante es el nicho oral, ¿sí? Se ha reportado que hay alrededor de 800 especies, ¿sí?, que tenemos en la boca, las cuales pueden diferir en las diferentes zonas de la boca. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos tener un tipo de microbiota a nivel de paladar, a nivel de angina y a nivel de saliva, y que estas bacterias se colonizan y pueden formar una placa subgingival y una placa supragingival. En el caso de nosotros, en el laboratorio, nosotros ocupamos esta placa supragingival. ¿Por qué esta placa supragingival? Porque aquí vamos a tener colonizadores tempranos y colonizadores tardíos, que son los que nos interesan, un poco lo que estaba mencionando ahorita el doctor Reséndiz, la interacción que hay entre estas bacterias. ¿Y qué es lo que nosotros trabajamos? Ay, perdón, aquí ya, esto ya lo dije, allá. Algo que también quiero resaltar, que ya se dijo el día de hoy, la edad, ¿sí? Es importante la edad para ver esta diversidad y esta variabilidad que se presenta. En nuestro grupo de investigación nosotros tenemos varios proyectos que abarcan desde jóvenes hasta adultos grandes, ¿no? Entonces, por eso es importante no perder de vista los nichos tanto oral e intestinal en las etapas de edad. Otro factor importante que quiero traer a colación es la distribución geográfica. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir en el tipo de dieta que lleva cada sujeto y por lo cual la diversidad de la microbiota. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya tenemos varios reportes de este nicho, sobre todo intestinal, en los diferentes países, que va de acuerdo a la dieta que se presenta. Y México, pues sí, realmente ya tenemos algunos avances, que aquí este mapa se necesita ser actualizado, pero sin embargo todavía estamos un poco pobres en la información. ¿Qué es lo que se ha reportado recientemente? O sea, se ha reportado que el intestino juega un papel muy importante. ¿Para qué? Para comunicar a diferentes órganos, y que esta comunicación se le ha conocido como ejes. Perdón, esta comunicación del intestino a diferentes órganos puede ser esta comunicación para generar diversas enfermedades que nos van generando una disbiosis y una diversidad microbiana. En el caso de nuestro grupo, nos enfocamos a este eje intestino-corazón, lo cual principalmente nos vamos a enfocar a enfermedades que atañen de infarto a miocardio y la hipertensión arterial sistémica, que son los que el día de hoy les voy a hablar. Otra parte que quiero aquí llamar su atención es las enfermedades locales a nivel oral.
Las enfermedades locales se ha sugerido que es el punto de inicio para dar lugar a enfermedades sistémicas. Todavía no está totalmente comprobado, pero se ha visto, como ahorita el doctor nos mencionó también, que se han encontrado bacterias que son de nichos orales a nivel intestinal. Entonces, este eje que finalmente aún no se conoce mucho, cuál sería el mecanismo o cuál es la ruta por la cual estas bacterias que están a nivel oral después las podemos observar a nivel intestinal. Bueno, entonces, esta es la pregunta que mi grupo de investigación tiene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los metabolitos que se están de alguna manera transportando a nivel de vía sistémica que pueden reducir de boca a intestino y posiblemente a órganos y en este caso en nuestro grupo a corazón? ¿Qué se sabe en México de las enfermedades cardiovasculares? Déjenme decirle que después del COVID es la primera causa de muerte de la población mexicana y que lamentablemente atañe más a los caballeros, ¿sí?, que a las mujeres. ¿Okay? Normalmente las estadísticas siempre nos mencionan que es en edad de arriba de los 50 años, pero sin embargo lamentablemente hemos tenido casos de jóvenes infartados de los 25 años. ¿Qué es lo que lleva a esto? Aquí tenemos una estadística reciente del 2021, perdón, yo siempre le cambio, pero bueno. Tenemos una estadística que nos dice que son 220,000 casos, ¿sí?, de muertes anuales, de los cuales 177,000 o 78% pertenece a infarto a miocardio o cardiopatía isquémica, y que un 3% son muertes por hipertensión arterial. Este es un punto importante, el cual lo quiero juntar con este otro punto, que nos lleva a mencionar que en quinto y sexto lugar las enfermedades gingivitis y enfermedades periodontales y la hipertensión arterial juegan un papel importante. ¿Qué hay de esta relación de las enfermedades cardiovasculares con la microbiota? Bueno, aquí una ligera esquema. Soy profesora de inmunología, entonces se van a tener que aguantar un poquito en este esquema porque es largo, pero es muy importante para ustedes. ¿Qué es lo que tiene ahorita la microbiota en su superficie? Ustedes ya conocen que tienen patrones moleculares asociados a patógenos. Uno de ellos que ustedes lo conocen como lipopolisacárido en las bacterias gram negativas y tenemos también ácidos lipoproteicos en las bacterias gram positivas. Pero bueno, hay muchos componentes bacterianos de la bacteria, ¿no? ¿Qué hacen estos componentes? No tan solo puede haber translocación bacteriana, sino de estos componentes únicamente de la bacteria que pueden ser captados por células inflamatorias y generar un perfil inflamatorio y también activar a células espumosas, que son las importantes sobre todo en este metabolismo del colesterol. Aunado a esto, la microbiota también puede participar en el metabolismo y generar colesterol, y ya saben ustedes que aquí se puede acelerar a un primario o a un secundario dependiendo del tipo de la diversidad de la microbiota. Y esto generarnos pues también a los ácidos biliares. Por otro lado, la microbiota también participa en la síntesis de ¿qué? De sustratos como la carnitina, la colina, que pueden generar la trimetilamina y por una flavina que se presenta en el hígado generarnos el óxido de trimetilamina. ¿Qué pasa con el óxido de trimetilamina? En varios países, Japón, Estados Unidos, ya se utiliza como un factor de riesgo cardiovascular. Okay, un índice alto de óxido de trimetilamina, aunque las troponinas están negativas, está ya para un riesgo cardiovascular. Entonces es algo muy importante, en México no lo tenemos ni estandarizado, no se sabe de esta molécula. ¿Y qué vamos a tener? Pero les tengo buenas noticias, como ya se ha visto aquí, que también hay bueno y malo. La buena noticia es que si nosotros tenemos una dieta rica en fibra, vamos a favorecer la producción de los ácidos grasos de cadena corta. De estos ácidos de cadena corta, el más conocido, no quiere decir que los otros como están, pero el más conocido es el butirato, que ya sabemos que va a nutrir los colonocitos, va a reducir la inflamación local y vamos a tener también una disminución de la presión arterial. Además, si nosotros también tenemos una dieta rica en fibra, vamos a la microbiota oral, va a participar a la generación de nitritos, óxido nítrico y los ácidos grasos nitrogenados, los cuales también favorecen a disminuir
la inflamación y otros procesos, como ya les mencioné, la producción de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en la unidad de investigación? Esa unidad de investigación tenemos solamente 5 años, estamos así como todavía niños, trabajando con esto, y gracias al apoyo del doctor Germán Fajardo, se hace esta unidad dentro del Instituto Nacional de Cardiología, donde somos personal de la UNAM, que estamos ahí trabajando, de la Facultad de Medicina, y cuál es uno de los principales objetivos que tenemos inicialmente. Antes de comenzar a saber qué es lo que tiene los pacientes, tenemos que conocer cómo está su diversidad, la diversidad que presentan de la microbiota. Y también los metabolitos que puede tener esta microbiota, así como los marcadores inflamatorios, porque yo les acabo de mencionar que la microbiota tiene componentes que pueden estar modulando esta inflamación. Y pues estos en pacientes mexicanos con una enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros conozcamos esta primera parte, nosotros ya podemos comenzar a hacer estudios de intervención utilizando probióticos o algunas dietas que puedan favorecer al paciente. Bueno, todo esto se inició, como les dije, hace 5 años, y comenzamos estudiando cómo estaba pues el nivel de caries a nivel de sujetos sanos. Y esta es la tesis de doctorado de Pamela Gómez, donde ella encontró que había un enriquecimiento de Bellodela y Streptococcus, que ya para ahí lo vi que la mencionaron, y Prevotella la vemos aumentado, sobre todo en estos pacientes con caries. Ya con estos datos, que eran sujetos sanos sin ninguna enfermedad, ya nos fuimos a nuestro siguiente paso, que fue qué pasa en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. En el Instituto Nacional de Cardiología tenemos que las principales causas de mortalidad son las cardiopatías isquémicas, que ya se los mencioné también, contienen un 23% de la tasa de mortalidad. Anualmente se tienen 960 casos de pacientes que llegan a la unidad de cuidados coronarios, donde el 66% pertenece a Zika, de los cuales tenemos para Zika angina inestable, infarto a miocardio con elevación del segmento ST, infarto a miocardio sin elevación del ST. Nosotros captamos a los pacientes con infarto a miocardio con elevación del segmento ST. Y me place presentarles los resultados de la tesis de doctorado de Paulina Hernández Ruiz para este proyecto de Zika, donde ella principalmente se presenta el objetivo de conocer la relación que existe entre la diversidad de la microbiota oral y metabolitos asociados en pacientes Zika, considerando la asociación con los factores de riesgo que presenta cada uno de los pacientes. Ok, ¿cuál fue muy rápidamente el esquema que se abordó este estudio? Como ya les mencioné, se tienen pacientes con infarto agudo a miocardio con elevación del ST, evento primario de 72 horas, no trombolizados y no reperfundidos. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos también la respuesta inflamatoria. Se obtienen muestra de sangre, de la cual se obtiene suero y plasma para determinar el óxido de trimetilamina y el plasma para el lipopolisacáridos. Y también se obtiene muestra de placa dentobacteriana para obtener DNA y la secuenciación 16S del RNA ribosomal. Y para el suero, las citocinas proinflamatorias. Y algo muy importante que también nosotros tomamos aquí fue un score de inflamación. En el 2019, González Pacheco y colaboradores establecen un score de inflamación para estos pacientes Zika, donde una corte de 7.396 hacen una clasificación en un score de inflamación leve, moderada y grave. Este score de inflamación se basa en las concentraciones de albúmina sérica, proteína C reactiva, leucocitos, y la parte de inflamación grave está asociada a un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria. Entonces, los graves son los que realmente tenemos este riesgo alto. Bueno, en este proyecto lo que se encontró fueron 22 sujetos, donde se determinó también pues los parámetros que ya les mencioné. El índice de CPO de ellos que presentaron fue de 12. ¿Qué es el índice de CPO? Es el índice de dientes cariados, perdidos o obturados de 12. Normalmente la OMS establece que 6 es alto, pues aquí en estos pacientes 12 ya está muy alto.
¿Okay? Entonces, son pacientes masculinos de 36 a 74 años, ¿sí? Para que ustedes vean ahí que es una población pues joven. ¿Qué es lo que se le hace a estos pacientes? A estos pacientes se les hace una evaluación para gingivitis y periodontitis. Aquí presento el caso de un paciente, el cual está dentro de un score de inflamación grave. Si ustedes observan el índice de CPO 16, tiene 38.5% de caries y si vemos trae una mala salud bucal. Cuando nosotros analizamos la abundancia relativa distribuida en la escala de riesgo basada a la inflamación sistémica que ya les mencioné, nosotros vemos que a nivel de filo, bacteroidetes se asocia al STEMI y a enfermedades cardiovasculares. Y a nivel de género vemos que Prevotella, que ya ha sido reportada en otros países como un factor de riesgo cardiovascular, nosotros la encontramos en estos pacientes y principalmente asociado a este grupo severo, que ya lo habíamos comentado. Adicionalmente, cuando nosotros analizamos tomando en cuenta el grado de salud bucal, por ejemplo, gingivitis y periodontitis, si ustedes observan, de estos 22 pacientes, 10 presentaron gingivitis y 12 periodontitis. Al analizar la abundancia relativa de los géneros bacterianos, encontramos que el riesgo cardiovascular se asocia a Prevotella, Veillonella y Streptococcus. Y para periodontitis vemos una disminución de Neisseria y Corynebacteria. ¿Cómo se encontraba el perfil inflamatorio? Nosotros observamos que Prevotella se ve asociado, ¿sí?, a interleucina 6, ¿sí?, que es un perfil proinflamatorio, y cuando nosotros analizamos el perfil antiinflamatorio, se ve asociado con Leptotrichia y Corynebacteria. Entonces, de alguna manera, aquí estas asociaciones nos están de nuevo arrojando a Prevotella, el cual en otros países ya se ha reportado como un riesgo cardiovascular y en nuestra población mexicana lo estamos también encontrando. Otro factor importante que la molécula que ya les había mencionado, el óxido de trimetilamina, la cual ya está utilizado como un factor de riesgo cardiovascular en otros países, nosotros necesitamos también determinarlo. Nos dimos a la tarea de preguntar, ¿quién hace espectrometría de masas en México para determinar esa molécula? Nadie lo hace, ¿sí? Entonces fue terrible, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue mandarlo a Nueva York para determinar el óxido de trimetilamina. Carísimo, muy caro, si solamente le hicimos a 10 pacientes, ¿ok? Entonces es una molécula que pues ya se ha reportado que es un riesgo cardiovascular, un marcador de diagnóstico a pesar de que las troponinas estén negativas. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues encontramos que la concentración de TMAO había una asociación con porfiromonas. Bueno, después de esta elevación de interleucina 1, vamos a seguir. Bueno, les comentaba yo que al analizar el óxido de trimetilamina encontramos una asociación con porfiromonas y vemos que se presenta un mayor nivel en el score de inflamación moderado. Hubo una asociación con triglicéridos y una correlación negativa con lipoproteína de alta densidad. Otra forma de que analizamos los datos es los resultados obtenidos los asociamos con los factores de riesgo estándar como hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo activo y factores de riesgo independientes como la dieta, sedentarismo, alcoholismo y factores sociales. Un poquito recordemos que, como ya se ha visto aquí, pues la dieta es importante para esta disbiosis y que posiblemente pues, esté relacionada con aterosclerosis y la inflamación sistémica. ¿Qué fue lo que encontramos aquí? Podemos observar que bacteroidetes se presentó en ambos grupos con y sin factor de riesgo y actinobacteria se vio asociada con el grupo de sin factor de riesgo. Cuando nosotros nos fuimos a analizar a nivel de género, nosotros encontramos que Prevotella se presenta en los dos grupos y que en el grupo de sin factor de riesgo, pectidifaga, también se encontró significativo. A nivel de TMAO, cuando nosotros comparamos estos dos grupos con factor de riesgo, encontramos que no vemos una diferencia significativa
para el grupo de factor de riesgo con la concentración de TMAO, pero sin embargo, cuando nosotros analizamos los géneros más importantes como Acinetobacter y Porfiromonas, las cuales entre ellas hay una asociación importante, y al analizarlas en los grupos de con y sin factor de riesgo, nosotros encontramos que Acinetobacter se asoció al grupo de factor de riesgo y también al incremento pues, del óxido de trimetilamina. En el caso de Porfiromonas también vemos esta asociación entre el grupo de factor de riesgo y la concentración del óxido de trimetilamina. Otros datos que también me gustaría presentarles, lo que estamos haciendo con los pacientes que presentan hipertensión arterial sistémica. Esto me complace decir que fue realizado por algunas estudiantes de licenciatura de médico cirujano, que está Aura Moreno y Adriana Albiter, que es estudiante de química, donde ellos participaron en este proyecto, aunado a otros estudiantes también, y aquí lo que se analizaron fue un grupo de pacientes, 22 sujetos. Aquí de nuevamente quiero recalcar el CPO, que fue de 10, 61% masculinos y de 24 a 49 años. Estos pacientes se agruparon por sobrepeso, y estos de sobrepeso eran no hipertensos e hipertensos, otros con obesidad tipo 1 y una de obesidad mayor a 1. ¿Qué es lo que se encontró aquí? Esto se hizo en el nicho oral y en el nicho intestinal, donde encontramos que a nivel oral e intestinal, si ustedes observan aquí en esta parte, la tendencia en una mayor riqueza a los obesos, aquí lo vemos, a los obesos de grado mayor a 1, que es la última barrita, vemos una tendencia, y que no determinamos que el grado de obesidad influye en la diversidad, o sea, en la beta diversidad. Cuando nosotros analizamos a esos pacientes desde el punto de vista de no hipertensos e hipertensos, encontramos que aquí se ve incrementada Veillonella en sujetos no hipertensos, y que la riqueza tiende a ser mayor en los sujetos hipertensos. Entonces aquí no vemos un dato importante en la beta diversidad, pero sin embargo aquí en la parte de la microbiota intestinal nosotros de nuevo vemos Prevotella, que se está asociando en sujetos no hipertensos, y no se encontraron diferencias significativas a nivel de la beta diversidad. Este estudio lo estamos haciendo ahora ya con intervención, con dietas, ya conociendo esa diversidad cómo está de los sujetos, y aquí yo les presento un resumen de lo que ya les presenté, donde tenemos inicialmente, como les mencioné, caries. Ya se ha notado que se presenta mayor Prevotella, y ya cuando nos vamos a analizar los pacientes con síndrome coronario agudo, vemos que Prevotella aumenta y está asociado a riesgo grave y a periodontitis. Porfiromonas la vemos también correlacionada con el óxido de trimetilamina y es abundante en sujetos con riesgo moderado. Pectidifaga se incrementa 3 veces en sujetos sin riesgo estándar, y a nivel de los grupos de hipertensión arterial sistémica tenemos que Veillonella se presenta incrementada en no hipertensos con sobrepeso, y tenemos también que los géneros Firmicutes se ven aumentados en hipertensos con sobrepeso. Algo muy importante que hay que agregar aquí, que nuestra población mexicana, como ustedes observaron, tiene un índice alto de caries y de enfermedades periodontales, los cuales nosotros estamos, como les mencioné al inicio, tratando de ver este eje, boca, intestino, inflamación, cómo puede estar participando en estos sujetos para conocerlo y posteriormente hacer los estudios de intervención. ¿Cuál es la segunda parte? Pues evaluar con este conocimiento para después hacer los estudios de intervención con probióticos, dieta, y hacer un seguimiento individual para cada sujeto, porque como lo mencionó la doctora al inicio, cada sujeto tiene una huella microbiana diferente. Y es importante darle seguimiento individual y no por grupo, porque cada quien tiene una microbiota diferente. Y bueno, a esto vamos, a esta segunda parte. Tenemos 8 protocolos de investigación que está abierto al público si quieren participar. Uno de ellos es conocer cómo está la microbiota oral e intestinal en individuos clínicamente sanos de 18 a 80 años, se está invitando. Esto está en el Instituto Nacional de Cardiología, están los datos. Ahorita van a tener mi correo por si conocen de alguien que quiera participar. Aquí se les hace una microbiota oral, intestinal, perfil tiroideo, perfil metabólico.
¿sí? Con el apoyo de la doctora Nidia Ávila Banzini, que es la jefa de la Clínica de Factores de Riesgo del Instituto Nacional. Ya estamos también haciendo los ensayos de intervención para pacientes con hipertensión, ¿sí? Por dietas, varios tipos de dietas personalizadas, como yo les menciono, y que la doctora Nidia también está a cargo de todo esto. Y jóvenes se les invita a un protocolo que se va a llevar a cabo en la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina para pacientes con ansiedad y depresión, para analizar cómo está la microbiota en estos jóvenes, y de alguna manera es muy importante conocerlo porque jóvenes tenemos muchos problemas de salud mental y necesitamos conocer cómo está esta microbiota antes de la intervención. ¿Ok? Entonces es muy importante, está abierto al público. Y tenemos otro protocolo de disautonomía y COVID largo que está a cargo del doctor Antonio González Hermosillo, donde estamos analizando también la diversidad de la microbiota, también los trastornos que pueda tener este COVID largo, como es repercusiones en la hipertensión arterial sistémica. ¿Okay? Y pues este es mi grupo, yo solamente aquí estoy presentando los resultados, que mis estudiantes son los que están trabajando. Yo quiero agradecer aquí a DEGAPA PAPIT, que es el proyecto que nos está ahorita financiando. Lamentablemente no hemos tenido la suerte que CONACYT nos mire, pero bueno, estamos haciendo grandes cosas y eso es lo importante. Aquí también en la Facultad de Medicina, pues quiero agradecer a la doctora Rosa María Womchen, a la doctora Yolanda López Vidal y pues a nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolce, que ha sido pues un apoyo muy importante para esta unidad. En el Instituto Nacional de Cardiología, a la doctora Nidia Ávila Banzini, el doctor Luis Amezcua Guerra y el doctor Héctor González de la Unidad de Cuidados Coronarios, a la doctora María Elena Soto y al doctor Antonio González Hermosillo y el doctor Tomás Pulido y a la doctora Mariana Batlán. Aquí están mis datos, por si se interesan en algún protocolo, son bienvenidos. Y mis colaboradores externos, que también les agradezco su apoyo, que es la doctora Sandra Pinto, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y mi maestro, el doctor Amedeo Amedei, y la doctora Elena Nicolai, el soporte que nos dan. Y bueno, yo creo que lo importante de todo es ser un buen equipo. Eso nos garantiza buenos resultados y buenas notas. Gracias.